¿Alguna vez has sentido que el mundo gira tan rápido que es difícil saber en qué dirección ir? A veces, parece que todos tienen un camino claro mientras nosotros seguimos cuestionándonos, dudando, o incluso tropezando en la oscuridad de la incertidumbre. Recuerdo cuando me sentí exactamente así, atrapado en un laberinto de decisiones, sin la menor idea de cuál era la salida correcta. Fue en ese momento cuando descubrí algo que cambiaría mi perspectiva para siempre, el primer capítulo de Proverbios. Este antiguo texto, escrito con palabras sencillas pero profundas, comenzó a iluminar esos rincones oscuros de mi vida, y de pronto me encontré preguntándome si la sabiduría, esa joya escondida en palabras que creía solo bonitas, era en realidad el mapa que necesitaba. Desde el primer versículo, Proverbios habla de sabiduría y entendimiento como si fueran tesoros preciosos, joyas ocultas que aguardan ser descubiertas. Me sorprendió, porque en un mundo donde buscamos lo rápido, lo fácil y lo inmediato, esta antigua escritura me invitaba a algo completamente distinto. A buscar no solo conocimiento, sino entendimiento, no solo respuestas, sino sabiduría. Entonces me detuve a pensar, ¿qué es realmente la sabiduría? ¿Es acaso una habilidad misteriosa reservada solo para algunos, o es algo que todos podemos alcanzar y aplicar en nuestra vida cotidiana? ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo el libro de Proverbios inicia con esa invitación a buscar la sabiduría como si fuera el recurso más necesario y valioso? No empieza diciendo que la sabiduría es una opción, la presenta como una necesidad esencial para una vida justa y moral. No es un lujo, es un derecho que todos tenemos. Y mientras más avanzaba en estos versículos, más me daba cuenta de que estaba en medio de una conversación personal con Dios. ¿Podríamos nosotros, en medio de nuestros problemas, nuestras dudas y nuestras incertidumbres, encontrar respuestas tan profundas y tan claras como las que ofrece este libro? El versículo 7 nos confronta con algo radical. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es como una declaración de guerra contra nuestra autosuficiencia, contra ese instinto humano de creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Y este temor no es miedo, sino un respeto profundo, una reverencia por algo mucho más grande que nosotros. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos un guía. Pero el mundo de hoy nos ha enseñado a tener miedo de mostrarnos vulnerables, de decir no sé o necesito ayuda. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que creías saberlo todo, y de pronto, la vida te mostró que no era así? Que, al final, no teníamos la respuesta y, de hecho, estábamos en medio de algo mucho más grande que nosotros. Eso es lo que este versículo trata de decirnos. Necesitamos reconocer nuestra limitación y abrirnos a algo más profundo, algo que nos sostenga. Pero ¿cómo hacerlo en un mundo que nos empuja a aparentar que todo lo sabemos? Recuerdo un momento en mi vida en el que trataba de resolver las cosas a mi manera, pensando que con mi propio entendimiento y experiencia podría salir adelante. Pero el esfuerzo solo me llevaba a un callejón sin salida. Me faltaba algo que no podía ver porque estaba atrapado en mi propia perspectiva. Y entonces me di cuenta de que la sabiduría no era solo una idea bonita, era una necesidad, un recurso que, sin él, estaba condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Cuando leí que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, me sentí golpeado. ¿Cuántas veces había rechazado el consejo, ignorado la voz de quienes sabían más que yo, porque pensaba que tenía todas las respuestas? Este llamado de Proverbios es casi como una voz que nos dice, detente, mira alrededor, observa tus pasos. Es como si Dios nos invitara a mirar nuestras vidas desde otro ángulo, a dejar de correr hacia adelante sin saber por qué. Y entonces, viene esa pregunta que no se puede evitar, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos necesitando más entendimiento, más discernimiento? Porque la sabiduría no se trata solo de conocimientos abstractos, se trata de decisiones, de reconocer cuando necesitamos ayuda, cuando debemos decir sí y cuando debemos decir no. ¿Qué tan a menudo sentimos que estamos tomando decisiones importantes sin una verdadera guía? Imagínate en esos momentos críticos, cuando la duda golpea y el miedo nos paraliza. Todos, en algún punto, nos enfrentamos a esos instantes donde un solo paso en falso podría cambiar toda nuestra vida. Y justo en ese instante, es donde más necesitamos de esa sabiduría que no solo nos dice qué hacer, sino que nos da la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta. Esta es la esencia del libro de Proverbios, una invitación abierta a vivir con una claridad y un propósito que no viene solo de nosotros mismos. Proverbios nos hace un llamado a no conformarnos con lo superficial. Es casi como una advertencia, una voz que nos dice, si sigues ignorando la sabiduría, lo harás bajo tu propio riesgo. ¿No te parece asombroso que la Biblia nos dé este aviso, que nos hable tan claramente sobre las consecuencias de despreciar la sabiduría? A veces pensamos que podemos vivir una vida plena sin ella, pero Proverbios nos deja claro que, sin entendimiento, estamos a la deriva,
sujetos a los vientos y las tormentas de la vida. Es interesante que la sabiduría, en el contexto de Proverbios, no sea algo místico o intangible. Es práctica, es cercana y es aplicable a nuestras vidas diarias. Dios, en su infinita comprensión de nuestra humanidad, nos da no solo un consejo, sino un llamado a vivir con propósito y a evitar los caminos que llevan al error. Porque, al final, la verdadera sabiduría es la que nos lleva a una vida recta, una vida con sentido, donde cada decisión está respaldada por algo más grande que nuestros propios deseos o ambiciones. Imagina lo diferente que sería nuestra vida si aplicáramos esta sabiduría en cada una de nuestras decisiones. No se trata de nunca equivocarnos, sino de tener un fundamento, de tener una luz que nos guíe incluso en los momentos de mayor confusión. ¿No es, al final, lo que todos buscamos? Ese tipo de paz que solo proviene de saber que, pase lo que pase, nuestras decisiones están basadas en algo sólido, en un entendimiento que va más allá de lo inmediato. Cada día, tenemos la oportunidad de buscar la sabiduría. Cada decisión, cada conversación, cada relación es una oportunidad para aplicar esta enseñanza. Proverbios 1 nos invita a hacer de la sabiduría y el entendimiento nuestros compañeros de vida, a vivir de tal manera que nuestras decisiones y acciones reflejen no solo nuestro conocimiento, sino nuestro respeto profundo por algo más grande, algo eterno. Es impresionante cómo Proverbios no solo nos habla de la sabiduría como una opción, sino como una necesidad vital. Nos dice que quienes desprecian la instrucción y el entendimiento están tomando un camino de necedad. Me puse a pensar en cuántas veces, sin darme cuenta, me había convertido en esa persona. En esos momentos donde el orgullo o el miedo al cambio me cegaron, donde la terquedad me hizo ignorar señales que después pagué con altos costos. Quizá, como a mí, también te ha pasado, te advierten, te aconsejan, te muestran el camino, y aún así decides ir en otra dirección. Al final, terminas sintiendo en carne propia las consecuencias. Proverbios nos dice que ese es el camino de los necios, y no hay otra palabra que lo describa mejor. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo. Estábamos hablando de las decisiones de vida, y me dijo algo que se quedó grabado en mi mente: la sabiduría no siempre es popular, pero siempre es la mejor guía. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. A veces, lo que queremos hacer es lo que nos parece más fácil, lo que todos hacen, lo que está de moda o lo que el mundo aprueba. Pero, ¿qué pasa cuando descubrimos que ese camino popular solo nos deja vacíos? Que aunque sigamos la corriente, seguimos sin sentir que estamos realmente en paz. Es ahí donde Proverbios vuelve a hablarnos, como un recordatorio en medio del ruido, invitándonos a buscar algo más profundo y genuino. Y aquí es donde este primer capítulo de Proverbios nos confronta con una realidad tan necesaria como incómoda. Para vivir con verdadera sabiduría, tenemos que estar dispuestos a escuchar y a aprender. Pero no es fácil. A veces, es incluso incómodo reconocer que no sabemos todo, que necesitamos guía y que nuestra perspectiva es limitada. Nos encontramos ante una elección diaria. ¿Seguiremos el camino de la necedad, ignorando la sabiduría, o nos abriremos a esa instrucción que puede transformar nuestra vida en algo pleno y significativo? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa pequeña voz dentro de nosotros, ese susurro que intenta guiarnos, pero lo ignoramos porque parece ir en contra de lo que todos los demás están haciendo? Proverbios 1 nos invita a escuchar esa voz, esa sabiduría que puede llevarnos a una vida donde nuestras decisiones estén llenas de propósito. Imagina lo que podría pasar si cada una de nuestras decisiones estuviera guiada por este tipo de entendimiento. No estaríamos tan propensos a caer en la misma trampa una y otra vez, y en lugar de repetir ciclos de frustración, comenzaríamos a caminar en una dirección donde cada paso nos acercara más a una vida plena. Lo más impactante de todo es que esta sabiduría está al alcance de todos. No es una herramienta reservada solo para unos pocos privilegiados o intelectuales, es un don disponible para todos los que estén dispuestos a buscarlo. Esta es otra de las grandes verdades de Proverbios. La sabiduría no discrimina, no depende de tu posición, de tu educación o de tu nivel de experiencia. Lo único que requiere es un corazón dispuesto, una apertura a escuchar y a seguir sus enseñanzas. Y al mismo tiempo, es un recordatorio de que no estamos destinados a vivir en ignorancia, sino que tenemos la capacidad y el llamado de buscar y hallar el entendimiento. Imagina que cada día despertamos con la intención de buscar la sabiduría, con un propósito claro de vivir en entendimiento, con un deseo genuino de aprender y crecer. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones? ¿Cómo mejorarían nuestras decisiones? Esta búsqueda no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un compromiso constante. Es como regar una planta diariamente. Cada acto de buscar el entendimiento es una gota que, con el tiempo, produce una vida de paz, de claridad y de propósito. Pero, entonces, ¿por qué es tan fácil ignorar este llamado? Tal vez porque vivimos en un mundo que celebra lo superficial, lo rápido, lo temporal.
Nos enseñan a vivir deprisa, a evitar el proceso, a buscar la satisfacción instantánea. La sabiduría, sin embargo, nos invita a detenernos, a reflexionar, a cuestionarnos y a no temer cambiar el rumbo si es necesario. Es un desafío a la cultura de la inmediatez, y es por eso que pocos deciden tomar este camino. Es como nadar contracorriente, pero es el único camino que realmente nos lleva a donde anhelamos estar. Hace algún tiempo, un mentor me enseñó que la sabiduría siempre se revela en el tiempo, y que a menudo requiere paciencia y perseverancia. Me explicó que los frutos de la sabiduría son duraderos, mientras que los placeres rápidos son fugaces. ¿No te has dado cuenta de cómo esos atajos de la vida rara vez nos llevan a lugares donde encontramos paz? Tomar el camino de la sabiduría puede parecer lento, pero a la larga, nos da algo invaluable, una vida llena de propósito y de satisfacción genuina. Entonces, cada vez que lees Proverbios, es como si se abriera una ventana a una dimensión de vida que normalmente ignoramos. Nos recuerda que, aunque el mundo cambie y las modas pasen, la sabiduría siempre tendrá valor, siempre será un refugio seguro. En un mundo donde la verdad parece cada vez más relativa, Proverbios nos da una base firme. Y esa base es tan profunda y confiable que podemos construir nuestra vida sobre ella, sabiendo que es estable y eterna. Nos da no solo conocimiento, sino un entendimiento que va más allá de lo visible. Y justo aquí es donde entra una pregunta poderosa que todos deberíamos hacernos. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan más entendimiento, más discernimiento? Tal vez es en nuestras relaciones, donde a veces actuamos de forma impulsiva o egoísta, o en nuestra manera de manejar nuestras finanzas, o en las decisiones que tomamos respecto a nuestro futuro. Quizá necesitamos sabiduría en cómo enfrentamos nuestras luchas personales, en cómo lidiamos con el estrés y el temor que tantas veces nos abruma. Proverbios no nos dice que debemos tener todas las respuestas, sino que debemos buscar esa sabiduría que viene de reconocer nuestras limitaciones y de abrirnos a una guía superior. Cada área de nuestra vida puede transformarse cuando aplicamos este principio de humildad y apertura a la instrucción. No es un proceso fácil, pero es un proceso liberador, porque al buscar la sabiduría, también encontramos la paz, y al encontrar el entendimiento, nos liberamos de las prisas, de las dudas y del miedo al error. Y cuando miramos este primer capítulo de Proverbios en su totalidad, sentimos que es más que una invitación, es una llamada a vivir de una manera radicalmente diferente. Es un desafío a romper con las formas superficiales de vida, a rechazar la necedad y a comprometernos con algo mayor. La sabiduría nos ofrece una vida donde cada paso tiene sentido, donde cada decisión nos acerca a una vida plena. Esta es la promesa del libro de Proverbios, un camino de vida donde podemos caminar con seguridad, con propósito y con paz. Al leer y reflexionar en cada palabra de Proverbios, especialmente en este primer capítulo, hay algo que se vuelve cada vez más claro. La sabiduría no es solo un ideal lejano, ni una simple herramienta que usamos cuando nos es conveniente. Es una forma de vida, una guía constante que nos ayuda a navegar los retos, las dudas y los dilemas de cada día. Y mientras más me sumerjo en este mensaje, más me doy cuenta de que la verdadera sabiduría siempre viene acompañada de humildad. Es decir, debemos estar dispuestos a aprender, a aceptar que no siempre tenemos la razón, y a permitir que una voz más grande que la nuestra guíe nuestros pasos. Pero, siendo honestos, ¿cuántas veces hemos ignorado esa voz interior, esa advertencia o ese consejo que nos susurraba al oído? Quizá por orgullo, por miedo a reconocer que estábamos equivocados, o simplemente porque pensamos que podíamos resolver las cosas por nuestra cuenta. Al final, lo que Proverbios intenta enseñarnos es que una vida sin sabiduría es una vida expuesta a constantes tropiezos y caídas. ¿No es eso algo que todos hemos experimentado de alguna manera? Esos momentos en los que insistimos en hacer las cosas a nuestra manera y terminamos enredados en las consecuencias de nuestras propias decisiones. Cuando Proverbios 1 habla de sabiduría y entendimiento, lo hace desde la perspectiva de una madre o un padre que desea que sus hijos aprendan de los errores y eviten el dolor innecesario. Es una invitación a evitar las trampas que parecen fáciles y atractivas, pero que en realidad solo conducen a problemas mayores. Y es aquí donde la sabiduría se convierte en algo más que conocimiento, se convierte en una protección, en una barrera invisible que nos guarda de las decisiones impulsivas y los caminos engañosos. Piénsalo. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos tentados a tomar el camino corto, a buscar una salida fácil sin considerar las posibles consecuencias? Es una trampa tan común y sutil que, si no estamos atentos, podríamos caer en ella una y otra vez. Proverbios nos advierte precisamente de estos momentos, y nos recuerda que la verdadera sabiduría consiste en ver más allá de lo inmediato, en anticipar las consecuencias y actuar de acuerdo con una verdad más profunda. Algo que me impresiona de este capítulo es que no solo nos llama a buscar la sabiduría para nuestro propio bien, sino que también nos anima a vivir una vida que refleje ese entendimiento en nuestras relaciones con los demás.
Porque una persona sabia no solo piensa en sí misma, sino que también busca el bienestar de quienes le rodean. La sabiduría, en su esencia, es altruista. Nos lleva a tomar decisiones que no solo benefician nuestra vida, sino también la vida de aquellos a quienes amamos. Y, al final, no es eso lo que todos buscamos: vivir una vida que haga una diferencia, una vida que deje una huella de paz y de bien. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Esto nos recuerda que la sabiduría no es un destino al que llegamos y en el que nos detenemos, es un viaje continuo, un proceso de crecimiento constante. Siempre hay algo más que aprender, siempre hay una nueva perspectiva que adquirir. Este versículo es una invitación a ser eternos aprendices, a nunca creer que lo sabemos todo, a entender que cada día es una oportunidad de profundizar en el conocimiento y en el entendimiento. Y entonces, llegamos a una pregunta clave: ¿cómo aplicamos esta búsqueda de sabiduría en nuestra vida diaria? Proverbios no nos habla de una sabiduría abstracta o lejana, nos habla de una sabiduría que se traduce en actos concretos, en decisiones específicas que tomamos en el día a día. Cada vez que enfrentamos una decisión importante, cada vez que debemos resolver un conflicto o lidiar con una dificultad, tenemos la oportunidad de aplicar estos principios. Podemos elegir actuar de manera impulsiva, dejándonos llevar por las emociones de momento, o podemos detenernos, reflexionar y buscar la guía de esa sabiduría que nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia y serena. Piensa en esos momentos en que una simple palabra, un malentendido o una reacción impulsiva han generado conflictos innecesarios. La sabiduría nos invita a tomar un respiro antes de reaccionar, a considerar cómo nuestras palabras y acciones impactan a quienes nos rodean. ¿No es cierto que muchas veces las cosas más grandes se construyen en los pequeños detalles? Cada decisión que tomamos, cada reacción que elegimos, cada palabra que decimos es una oportunidad de construir o destruir, de crear paz o de generar conflicto. La sabiduría nos muestra que no somos víctimas de nuestras circunstancias, somos responsables de nuestras elecciones y de cómo enfrentamos cada situación. Al final, cada uno de nosotros tiene la capacidad de buscar el entendimiento, de crecer y de aprender de cada experiencia. No importa si en el pasado hemos tomado decisiones equivocadas, Proverbios nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para cambiar, para buscar la instrucción y para vivir con propósito. Este primer capítulo de Proverbios es solo el inicio de un viaje increíblemente profundo y transformador. Nos muestra el camino, pero también nos da la libertad de elegir. Podemos vivir ignorando la sabiduría y permitiendo que nuestros impulsos y deseos nos controlen, o podemos buscar esa guía superior que nos lleva a una vida plena y significativa. La elección es nuestra, y Proverbios, con cada palabra, nos invita a elegir el camino de la sabiduría, no solo para nuestro propio bienestar, sino también para construir un mundo mejor para quienes nos rodean. Recuerdo una ocasión en la que me encontraba en un dilema importante. Sentía que cualquier decisión que tomara tendría un impacto profundo en mi vida y en la vida de los demás. La presión era tan intensa que no podía pensar con claridad, y el miedo al error me paralizaba. En ese momento, recordé las palabras de Proverbios, y decidí hacer una pausa, pedir consejo y tomarme el tiempo necesario para reflexionar. Lo que encontré fue una paz que solo viene cuando nos abrimos a la sabiduría, cuando dejamos de lado nuestro orgullo y aceptamos que necesitamos ayuda, que no podemos hacerlo solos. Ese es el verdadero poder de la sabiduría, no solo nos da respuestas, sino que también nos da paz en medio de la incertidumbre. Nos recuerda que no estamos solos, que siempre podemos recurrir a esa guía que nos muestra el camino correcto. Proverbios es una invitación a vivir de una manera completamente diferente, a dejar de lado la prisa, el orgullo y la necesidad de controlar todo, y abrirnos a una vida donde cada paso está lleno de propósito, de entendimiento y de paz. Cada vez que profundizo en este primer capítulo de Proverbios, siento como si se abriera un nuevo horizonte. Es como si estas palabras tan antiguas, llenas de significado, me recordaran lo esencial de la vida y me invitaran a vivir con una perspectiva más sabia y tranquila. En un mundo donde las distracciones son constantes, donde la prisa es la norma y donde las decisiones muchas veces se toman sin pensar, este capítulo es un llamado claro y poderoso a detenernos y a buscar lo que realmente tiene valor. Proverbios 1 me recuerda, una y otra vez, que la sabiduría no es solo un conocimiento abstracto o un lujo que unos pocos alcanzan. Es un recurso vital, una guía que nos lleva a vivir una vida plena, llena de propósito y sentido. Y aunque el mundo a veces nos haga sentir que la sabiduría es algo débil, anticuado o irrelevante, aquí, en estas palabras, se nos asegura lo contrario. La sabiduría es la verdadera fortaleza, la base sólida sobre la que podemos construir, el cimiento que nos sostiene cuando todo lo demás parece tambalear. Cuando leemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, parece que Dios mismo nos invita a rendirnos ante algo más grande, a reconocer que no somos el centro de todo y que hay una guía divina esperando a que abramos nuestro corazón.
Porque, en última instancia, la sabiduría es esa humildad profunda que nos permite recibir instrucciones y aprender. Es dejar de lado el orgullo que tantas veces nos lleva por caminos de error, y darnos cuenta de que siempre hay algo más grande, más profundo y más verdadero que podemos descubrir. A veces, me pregunto cómo sería la vida de cada uno de nosotros si aplicáramos la sabiduría de Proverbios en cada una de nuestras acciones. Imagina un mundo donde cada persona busca el entendimiento, donde cada decisión se toma con responsabilidad y donde cada palabra es dicha con respeto y bondad. Es un ideal, lo sé, pero Proverbios nos muestra que este ideal no es tan inalcanzable como parece. La clave está en empezar con nosotros mismos, en transformar nuestra vida y en dejar que esa transformación impacte a quienes nos rodean. Cada acto, por pequeño que sea, tiene el potencial de sembrar paz, de construir puentes y de evitar conflictos innecesarios. Proverbios 1 no solo nos habla de una vida moral y justa, nos muestra que la sabiduría es el camino hacia una vida en equilibrio, donde nuestras decisiones están en armonía con nuestros valores y donde nuestros deseos no nos dominan. Porque, al final, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos en cada momento, sino vivir de una manera en la que nuestras elecciones reflejen quiénes somos realmente, una vida donde no estemos a merced de las emociones de momento, sino guiados por una claridad y una paz interna que nos mantienen firmes en nuestro propósito. Imagina enfrentar cada día con esta seguridad, sabiendo que, pase lo que pase, tenemos una base sólida en la sabiduría y el entendimiento. Que no importa cuán complejas sean las circunstancias o cuán fuertes sean las tentaciones, hay una guía que nos da la fortaleza para elegir bien, para avanzar en el camino que nos lleva a una vida de paz y de bien. Proverbios nos muestra que esta seguridad está al alcance de todos. No es una promesa vacía ni un ideal imposible. Es una realidad que podemos vivir si decidimos abrir nuestro corazón y buscar la sabiduría con sinceridad. Es fascinante cómo, al final, Proverbios no nos habla de reglas rígidas o de un camino lleno de sacrificios sin sentido. Nos habla de un estilo de vida donde la paz y la plenitud son posibles, donde podemos vivir sin miedo, sin remordimientos y sin prisas. Nos invita a una vida de reflexión, de aprendizaje constante y de crecimiento personal. Y lo mejor de todo es que nos asegura que no estamos solos en este proceso, que Dios mismo es el guía que nos muestra el camino y que, aunque a veces no comprendamos todo, Él nos invita a confiar, a dar un paso más, a buscar su consejo y a dejarnos transformar por su sabiduría. Al cerrar este capítulo, me doy cuenta de que el viaje apenas comienza, que cada palabra de Proverbios es una invitación a seguir adelante, a nunca conformarnos, a siempre buscar algo más profundo y verdadero, porque la sabiduría no es un destino, es un camino que nos lleva a una vida plena, donde cada decisión, cada relación y cada momento están llenos de propósito, un camino donde Dios nos acompaña, nos guía y nos transforma, día tras día.